porque hemos hecho una corrección con respecto al primer avance que usted nos había indicado, y nosotros, por ejemplo, en el primer avance no habíamos colocado el tanque elevado, cosa que acá ya lo hemos corregido, y obviamente también ha influido en lo que viene a ser el peso total de nuestra edificación. Y al incluir eso, también cambiaron nuestras cargas verticales y demás, por consiguiente también nuestro peso sísmico. Bueno, antes que nada, a ver, voy a agrandar esto. Ya, antes que nada, hemos considerado yo, explicar un poco sobre los parámetros y las medidas y valores que vamos a usar antes de ingresar al programa, ¿no? Entre estos, eh, por cuestiones de trabajabilidad, bien sabemos que el programa no nos permite poner en un elemento dos materiales distintos, ¿no? Entonces hemos considerado eh, transformar, ¿no? O sea, usar lo que viene a ser la sección transformada, y en este caso transformar nuestras columnas de concreto, pasarlos a un muro de albañilería. Acá tenemos nuestros datos generales, en el caso de nuestras columnas, es 0,23, su FC de 175, FM de la bañería 65, nuestro S y M y nuestro N. Bueno, cabe resaltar que la N es la relación que hay entre el S perteneciente a concreto sobre el EM, que es el perteneciente al muro de albañilería, en donde con las fórmulas que están adjuntadas al costado, vamos a reemplazar nuestros FCs y nuestros FM respectivamente para que nos pueda dar nuestro N, ¿no? Ahora, hemos aplicado, guiándonos de la norma, tomando en cuenta la fórmula, que nuestra distancia para transformar dicha columna es igual al N por el T, que viene a ser el espesor. Nuestro N nos ha salido 6,11. Lo multiplicamos por nuestro espesor, dándonos como 1,40. Y luego, yéndonos a la parte de la longitud del muro transversal, tenemos que nuestro D1, nuestra distancia es, nuestra longitud es 5,40. Y para hallar la longitud, para transformar esa parte en la longitud transversal, pues la norma nos indica que vamos a escoger el menor entre dos datos que vamos a hallar. Uno es o 6 veces el espesor o nuestro D sobre 2, ¿no? En este caso, tomamos el menor, que es el 1,38, que es el 6 veces el espesor. Acá, de manera breve, para no explayarme tanto, voy a explicar un poco eh, básicamente sobre los centros de masas, ¿no? O sea, esta es una pequeña introducción. Acá, por ejemplo, nosotros hemos considerado el respectivo análisis por elemento, por cada elemento que hay en nuestra estructura y edificación. Tenemos el 0,63. La primera columna son las áreas de cada una de nuestras unidades. Nuestro XY es la distancia media, nuestro centro de masa de cada elemento con respecto a nuestro eje que hemos tomado de referencia, ¿no? Que es 0,0. Y así respectivamente el AI por el XY, que es la multiplicación de los dos anteriores, el IY, que viene a ser la inercia, que bien sabemos es la base por altura cubo sobre 12, dependiendo en el eje en el que se está orientando, y demás. El resto básicamente es la resolución que hemos tenido en Excel y los datos que hemos podido obtener a partir del cuadro que hemos hecho. Acá tenemos la fórmula que hemos hallado para las rigidezes laterales de los muros, y acá es solamente ya reemplazar por las variables que ya hemos obtenido en el cuadro que tenemos presente ahí. Ahora, antes de pasar a lo que viene a ser nuestro análisis en cuanto al análisis sísmico, hemos también considerado pertinente el cálculo del centro de masas, ¿no? Respectivamente. Acá, por ejemplo, en el caso que está adjuntada a la imagen, vamos a tomar el Y3 en este caso, ¿no? Para que se puedan guiar un poquito. Nuestro centro de masa, que es en el piso típico, el 3,87, en X, su Y, que es el 7,05, y el resto, pues, solamente reemplazar y las multiplicaciones debidas con nuestras anteriores columnas ya basadas en nuestras coordenadas que hemos sacado, ¿no? Tanto para el piso típico como en la azotea. Eh,
Acá tenemos ya los resultados, ¿no? Las coordenadas en X por piso típico, las coordenadas en Y bien del piso típico y acá en la azotea. El centro de rigidez tiene un método de trabajo similar, solamente que acá nosotros lo trabajamos por ejes, en donde si vamos a trabajar en el eje X, las medidas que tomamos son las perpendiculares a esta. Y la rigidez lateral va a ser lo que nos va a hacer va a servir de ayuda y va a funcionar como brazo palanca, ¿no? Consiguientes. Cabe resaltar que para hallar la rigidez hemos usado la fórmula de acá, ¿no? Para la rigidez lateral de muro. El mismo proceso, tanto para lo que viene a ser el piso típico y para la azotea, y en el eje X y en el eje Y respectivamente, ¿no? Ahora nos vamos con el cálculo de excentricidad, en la que primero vamos a hallar la excentricidad estática. Esto vale decir que ya son los datos que hemos hallado previamente en las dos diapositivas de arriba, tanto en el centro de masa como el centro de rigidez, ¿no? Y nuestra excentricidad en X es 0,987, que es la diferencia que hay entre estos dos, tanto en el XR, que es el de rigidez, y el XM, que es el centro de masa, igualmente se aplica para el Y. Nuestra excentricidad accidental, por la norma nos dice que tenemos que considerar un 0,05 de la longitud de nuestras dimensiones, ¿no? De nuestra estructura en total. En nuestro caso es una de 15 por 7. Y nuestra excentricidad total, que viene a ser la suma de la excentricidad estática con la excentricidad accidental. Ahora, nos vamos acá al análisis estático. Cabe resaltar que acá tenemos nuestra masa sísmica por piso indicada. Vamos a usar un factor de uso de edificio. En este caso vamos a usar 1. La ubicación de nuestro proyecto, que hemos tomado de referencia en este caso, es el distrito de Comas, Lima, por lo que la norma de 030 en su capítulo 2, artículo 7, nos indica que se encuentra en la zona 4. Por lo tanto, va a tener el valor de Z 0,45. En cuanto al factor de suelo, ahí vemos la intersección de vida entre lo que viene a ser la zona y nuestro suelo, y nos va a salir que es 1,05, nuestro factor S. Y en la tabla número 4 vamos a tener lo que vamos a usar más adelante para comparar en los periodos, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos, al no tener datos referenciales con los cuales partir, la norma nos dice que tenemos que considerar que la fórmula de acá, la del medio, ¿no? En la que el periodo es igual a la altura sobre el CT. ¿Y cuál es nuestro CT? Nuestro CT es 60, que según la norma se usa para los edificios de albañilería y para todos los armaduales de muros estructurales y muros de utilidad limitada, ¿no? Entonces, con los datos que ya tenemos, nuestra altura es 13, lo dividimos entre CT, que es el 60, y nos va a salir que el periodo es 0,22 segundos. Ahora, ese 1 entre 1 está mal, eso me olvidé de editarlo acá, pero ahorita voy a explicar de dónde sale el 2,50, ¿no? Entonces, nosotros teniendo este 0,22 nos damos cuenta y comparamos con el cuadro de la izquierda que nos damos cuenta que nuestro periodo es menor al TP que se nos presenta acá, ¿no? Es menor al 0,6. Entonces, vamos a trabajar con un C de 2,50, tal y como nos dice esto. Entonces, al obtener el periodo de la edificación, que es 0,22, con un TP de 0,6 y un TL de 2 segundos, nos dará el valor de 2,5. Ahora, antes de pasar a lo que viene a ser el análisis en cuanto al software y demás, hemos hallado las irregularidades de nuestra edificación. Ahora, la norma E030 en el capítulo 3, artículo 17, nos pide verificar las irregularidades de la edificación tanto en planta como altura. Ahora, hemos tratado de analizar nosotros, nuestra edificación cuenta con las esquinas entrantes, y eso es lo que vamos a analizar a continuación. La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores en 20% de la correspondiente dimensión total de la planta, ¿no? Tal y como lo vemos en la imagen. Ahora, cabe resaltar que estos datos sí están para corregir. Ahí había un problemita ahí de coordinación por ciertas cosas que han pasado, pero les puedo dictar acá los cálculos.
en el caso de para X, nos sale que 3,01 es mayor a 1,4, ¿no? Este 1,4 es el 20% de 7. Entonces, para X es irregular. Hasta ahí vamos viendo que nuestra verificación es irregular. Pero para el eje Y, para Y, nos sale que 2,4, que ese es el A mayor, ¿no? La longitud mayor, no es mayor que el 20% de este mismo, que viene a ser 3. Entonces, este es regular. Entonces, la norma nos indica que si uno de estos sí es regular, y aunque el otro pueda ser irregular, lo tomamos como si nuestro coeficiente, o sea, nuestra irregularidad fuera 1. Entonces, vamos a considerar de aquí en adelante que nuestro IP va a ser 1. En cuanto a la discontinuidad del diafragma, la estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores al 50% del área bruta. Acá tenemos los cálculos, tal y como lo pueden ver. Hemos cogido el panorama más desfavorable que tenemos, que es el 2,42, el 2,67, que es la dimensión que forma este ducto, ¿no? Que es 6,46. Vemos que el 50% del área total es aproximadamente 45, y vemos que entonces esa área cumple con lo expuesto, ¿no? Entonces no vamos a tener una irregularidad por discontinuidad de diafragma. Y tenemos por último la irregularidad de masa o peso. Se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado, según el artículo 23, es mayor que 1,5 veces el peso del piso adyacente. Y acá vemos, como ejemplo, tomamos el 142, que justo es el más desfavorable también que tenemos ahí, es mayor que el 1,5 multiplicado por nuestro piso típico, ¿no? Que en este caso es el piso adyacente al analizado. Entonces, todo ok, sale que 179 es mayor que 142,97, entonces no vamos a tener tampoco una irregularidad de masa o peso. Ahora nos vamos con la cortante basal estática. La cortante basal estática, como ya he venido explicando hace unas diapositivas, ya tenemos ya nuestras variables, ¿no?, con las que vamos a trabajar. Tenemos un Z, que es 0,45, tenemos el factor de uso de edificio, que va a ser 1, el factor de amplificación sísmica, que es el 2,5, que lo hallamos gracias al periodo que habíamos hallado, y el factor de suelo, que es 1,05, que en nuestro caso es un suelo intermedio, ¿no? Ahora, al lado tenemos el cuadro de nuestros resultados y de nuestros datos con los que vamos a trabajar en adelante antes de modelar. Tenemos que nuestro precio de edificio es 606,87, que nuestra VE es 196.875 y demás, ¿no? Eso es para la cortante basal estática, tanto en X como en Y. Ahora, la distribución de cortante basal por piso, en el capítulo 4, artículo 28, inciso 3, nos dice, nos va a dar la siguiente fórmula, con la que vamos a trabajar a continuación. Y algo que tenemos que tener en cuenta va a ser el K, que es un exponente relacionado con el periodo fundamental de la vibración de la estructura. En nuestro caso, para T menor o igual de 0,5 segundos, nuestro K va a ser 1. Entonces, como nuestro periodo es 0,22, cumple, ¿no?, que es menor que 0,5. Entonces, el K con el que vamos a trabajar va a ser 1. Va a ser el exponente. Entonces, lo vamos a ver en el siguiente paso que vamos a ver. Acá tenemos la distribución de cortante basal por piso. Ahí solamente básicamente es reemplazar la fórmula anterior, el peso, la altura total por el peso total de nuestro edificio, sobre cada uno del peso de los pisos por su altura respectiva, ¿no? Respectivamente. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por la cortante basal que hemos tenido y que hemos hallado ya previamente. Y acá ya tenemos un cuadro resumen mejor explicado en donde resume todo esto, ¿no? Entonces, el alfa es el coeficiente que hemos hallado acá, gracias a el coeficiente con el que vamos a trabajar y por el que vamos a multiplicar nuestra fuerza por cortante basal, dándonos como resultado el FI, que va a ser nuestro sismo moderado, ¿no?
y en nuestro sismo severo por la cuestión de la reducción sísmica, que es el R, va a ser el doble, ¿no? Vale decir que la coeficiente de reducción sísmica para severo es 3 y para el moderado 6. Acá tenemos un pequeño resumen en cuanto a gráfica se refiere, ¿no? Acá tenemos el acumulado y acá tenemos por piso, la fuerza del cuerpo va a pasar por piso, ¿no? Tanto en sismo moderado como en sismo severo. Y acá los cálculos de momento del volteo total que hemos podido hallar con sus excentricidades respectivas. Ahora, en cuanto al análisis dinámico, acá vamos a tener en cuenta mucho lo que habíamos tenido en cuenta al inicio, ¿no? En cuanto al T se refiere. Si bien es cierto, cuando el T nos dice que hasta de 0,6, si es menor, vamos a trabajar con el C, que es nuestro 2,5. Pero a medida que vamos avanzando, nosotros hemos trabajado con un periodo de 0 hasta 5 segundos para poder hallar el espectro de respuesta. Entonces, este C es la modificación, por así decirlo, de cada periodo, respectivamente, reemplazando las fórmulas de acá. Voy a retroceder un poquito para indicar lo de acá, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a reemplazar a medida que se van cumpliendo y a medida que va pasando ese límite que nos pide la norma técnica. Y acá tenemos las aceleraciones que nos suelta el programa, eh, poniendo ya nuestros periodos, ¿no? Dándonos nuestro espectro de respuesta, que lo tenemos aquí a la derecha. A ver, acá ya tenemos básicamente los modales y que vamos a trabajar por elementos finitos, ¿no? Lo que hemos trabajado por elementos finitos. Y vamos a dar un pequeño análisis sobre los resultados que nos han dado y vamos a tener en cuenta algo. Antes que nada, la mayor masa participativa en el eje X y Y se da en el segundo modo, en un porcentaje de 37%. Por lo tanto, en el periodo de diseño para ambas direcciones será de T igual a 0,205. Cabe resaltar que esto no dista mucho con nuestro periodo inicial que habíamos hallado manualmente, que es el 0,22. Ahora, ¿cómo se halla esto y cómo se halla el 37%? El 37% es el resultado de ver el número mayor entre el UX, ¿no? Esto es el 37%. Para este caso coincide tanto el TX como el TY. Entonces el periodo que tomamos en cuenta acá es el 0,205, ¿no? Y en cuanto ya puesto todos nuestros parámetros respectivos en nuestros datos respectivos en el programa, nuestro peso total nos sale 597,69,45. Y acá lo tenemos, tampoco dista mucho, ¿no? De 606,87 toneladas. Ahora, con el modelado de pórtico plano, disculpe, con el modelado de pórtico plano, básicamente el análisis es muy similar, o sea, básicamente lo mismo luego de habernos dado los resultados los software correspondientes. En este caso, la mayor masa participativa en el eje X se da en el primer modo, tal y como lo hemos resaltado de amarillo acá, y para Y en el segundo. Con respecto a los porcentajes de participación, las masas se tiene 63 y 68% respectivamente. Y en conclusión, tenemos el periodo de que nuestro TX es 0,21 y nuestro TY es 0,18, tal y como lo vemos acá. Y ya usamos el mismo criterio, ¿no? Es mayor en UX, el mayor en UY. En el caso que hubiera un Z, escogeríamos el mayor en el UZ, ¿no? Ahora, acá tenemos uno de los resultados en los que vemos las derivas en entrepiso, en los que hemos tenido en cuenta la siguiente norma, ¿no? Se debe cumplir que la bañería que la distorsión máxima de entrepiso no debe ser superior a 0,005, como indica la norma de 0,30 en el capítulo 5, artículo 32. Y acá tenemos adjunto el cuadro respectivo, que es la tabla número 11, que para albañilería es 0,005. Ahora, en el sismo estático, cabe resaltar que las derivas en entrepiso es la relación que hay entre la distancia, bueno, no distancia, el desplazamiento de la edificación y la altura de esta, ¿no?
Entonces, el drift, cabe resaltar que son las derivas, y eso es el resultado de esas derivas, ¿no? Sin embargo, según la norma técnica, nos dice que cuando nosotros tenemos una edificación que no presenta irregularidades, o al menos que no, que las irregularidades que hemos tomado en cuenta son uno, tanto IP como la otra I, se toma en cuenta 0,75 veces la deriva, ¿no? El 75% de esta. Y en el caso de que fueran irregulares, se tomaría con 0,85. Acá vemos que sí cumple todo, todos estos son menores al 0,005 respectivamente, cumple tanto en el, y el mismo proceso de comparación se usa tanto para el sismo estático en X, el sismo estático en Y, el sismo dinámico en X, el sismo dinámico en Y. Ahora el piso blando. En el piso blando tenemos en cuenta las rigideces, en donde acá tenemos en cuenta, hay dos formas de comparar y ver el, que cumplen igualmente, ¿no? En estos casos no existe piso blando, ¿por qué? Porque el 0,7 se toma el 70% del piso, igual comparándolo con el adyacente, y que no sobrepase este mismo, ¿no? Igualmente, y también el otro criterio que toma es que sea el 80% de promedio de 3 pisos superiores entre 3, ¿no? Entre 3 es por el número de pisos que se ha llegado a analizar. Y cumple, por ejemplo, que acá hay 37.789, es menor que el 39.336,515. Por lo tanto, no existe piso blando. El mismo proceso se usa tanto en X como en Y. Igualmente con el piso débil, solamente que acá tenemos en cuenta las fuerzas y los momentos. Usando el mismo criterio, tenemos el 0,8 del Bx que no excedan a las altas. Y en nuestro resultado del análisis sale que no existe piso débil, ¿no? En cuanto a la torsión en X, acá tenemos adjunta la fórmula que hemos usado para analizar también respectivamente cada cuadro, tanto la torsional IP, que es 0,65, y teniendo en cuenta que la torsional extrema, el IP es 0,60. Ahora, si bien la relación entre ambas tiene que ser entre la máxima y la promedio, tiene que ser mayor a 1,3, tanto en X como en Y, no significa explícitamente que existe una irregularidad por torsión, ya que la norma de 0,30 condiciona que este criterio es aplicable si la deriva inelástica máxima es mayor a la 50, al 50% de la deriva permisible, como lo observamos en la derecha. Estos son las derivas que ya hemos hallado en los cuadros anteriores, ¿no? Solamente que los he pasado acá independientemente, ¿no? Vemos que la deriva inelástica máxima es mayor que la 50% de la deriva permisible. En este caso, cogemos nuestra deriva más desfavorable, que en este caso es 2,16 entre 1000, ¿no? Que es el 0,00216. Y resulta que es menor al 50% de la deriva permisible que tenemos ahí puesto, 0,5, que es la mitad, por el 0,005. Ahora, si con el mayor número, el más desfavorable cumple, significa que el resto también va a cumplir igualmente, ¿no? El mismo proceso se usa también en Y. Entonces, en conclusión, no existe irregularidad por torsión para X y Y. Este es un cuadro resumen en el que mostramos básicamente las fuerzas cortantes que trabajan en cada elemento y los momentos actuantes en cada eje, ¿no? Que nos ha botado el programa respectivamente, tanto en el sismo en X y el sismo en Y. Y acá tenemos el BE y el ME, que es el cuadro resumen igualmente, que son las cortantes también por elementos, independientemente que hemos hecho, con su piso separado respectivamente, y los momentos que trabajan en estos, ¿no? Ahora, tal y como le dije, si tuviera que hacer una pequeña conclusión, es que nuestros resultados sí están coincidiendo, o al menos se mantienen en el margen con lo antes hallado, tal y como lo hemos reflejado acá en los periodos, 0,21 y 0,18 no dista tanto del 0,22 inicial que habíamos hallado, con el que habíamos trabajado,
y tampoco con el 0,205 en el caso que usamos cuando usamos el modelamiento por elementos finitos, ¿no? Bueno, básicamente eso sería todo. Bien. ¿Algún integrante del grupo que quiera participar? ¿Algún integrante del grupo? Bueno, ingeniero, buenos días. Soy integrante del grupo. Otra conclusión sería que la edificación presenta bueno, para obtener las derivas de entrepiso y cortante basal, se podrán verificar otras irregularidades, tales como el piso blando, torsión, resistencia o piso débil. Para este caso no se encontró ninguna irregularidad, como lo dijo mi compañero, ya que de lo contrario se debería modificar el factor de reducción. Bien. Gracias, Campos. Bien, y alguno de ustedes que no pertenezca al grupo, si quiere efectuar o desea efectuar una pregunta al grupo. Bien, entonces, a ver, insisto, si el resto de sus compañeros tiene que hacer alguna pregunta o tienen alguna pregunta al grupo que acaba de exponer. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes los documentos que han elaborado sus compañeros. Y lo primero que quisiera es compartir con ustedes las diapositivas. Estas diapositivas son las mismas que ustedes acaban de utilizar en la exposición. No, ingeniero. Entonces, ¿me pueden...? Estuvimos editando, disculpe, esa fue la anterior, no me percaté. ¿Le puedo subir las diapositivas con las que he expuesto ahora? Por favor, ahorita. Sí, estoy esperando que lo suban para poder revisarlo, ¿no? Ángel, lo subes tú o lo subo yo? Ya, ya. Ingeniero, ¿ya lo puede visualizar? Ah, Ya, gracias, Ricardo.
Ingeniero, disculpe, ¿sí lo puede visualizar? Sí, estoy viendo si Sí, es la última. sí, es Parece, sí. la última. Han, Sí. han quitado la anterior y han subido la nueva, ¿no? Sí, sí, yo lo quité ahora y le subí ahora el nuevo. Bien. Entonces voy a compartir con usted mi pantalla para que con la ayuda de todos efectuemos algunas, no sé, comentarios, ¿no? Creo que seamos que son los comentarios con respecto al desarrollo del trabajo de su compañero. Bien, entonces lo que tenemos aquí a la mano es, o a la vista, disculpen, el PPT que sus compañeros acaban de exponer, ¿no? Y bueno, y voy a usar el PPT para ir haciendo algunas consultas, ¿eh? Y las voy a ir dirigiendo de manera directa a cada uno de los integrantes del grupo y en el orden en el cual aparecen en la diapositiva. Bueno, entonces en esta tabla han determinado el peso sísmico. Bueno, se supone que esto debe estar de algún modo desarrollado a mayor detalle ya en el trabajo en sí, ¿no? O sea, ahí debe estar al detalle cómo sale, al menos el desarrollo de una línea en X y una línea en Y para que el suscrito pueda, digamos, tener la posibilidad de hacer la revisión y la contrastación con los resultados totales, ¿no? Eh, Campos Paredes, ¿me escucha Wilson? ¿No? Wilson, ¿me Sí, escucha? ingeniero. Muy Sí. bien. Bien. Wilson, el, ¿me puede indicar cuál es el área techada de su edificación, de su proyecto? El área techada de nuestro proyecto es de 90 metros. No, no. A ver, un momento. Un momento, ingeniero. De 92 metros, ingeniero. 92 metros, ¿no? 92 Sí. metros cuadrados. Bien, si multiplicamos No, noventa y no, dos, no, disculpe, ingeniero, es 90 metros punto 5. 90,5. Sí. Ese es el valor que se ha usado para definir la densidad de muros. Por 5, bien, 452 toneladas. Eh, bueno, digamos que el peso del edificio, el que ustedes están consignando acá, de acuerdo a los cálculos que estoy haciendo, que son obviamente cálculos muy gruesos, debería ser del orden de 500 toneladas, pero ya 600 toneladas, no sé, habría que ver o revisar este metrado de cargas, ¿no? Es que, ingeniero, también hemos considerado el peso del tanque elevado. Sí, pero el tanque elevado no va a pesar 100 toneladas, ¿no? Sí, el Mm, agua, ¿cuántos son? 5 toneladas más, 6 toneladas más, y esto es, ¿no? Bien. Wilson, sí, ingeniero. ¿cuál es el muro de concreto reforzado? Ustedes han colocado aquí, bueno, a ver, disculpa, aquí han colocado longitud de muros perpendiculares de 1, de 2, esto, a ver, esto ha sido para hacer la sección, el cálculo de la sección transformada, ¿no? ¿Eh? Entonces, Wilson,
¿me puedes indicar brevemente cómo así, describir literalmente, sin hacer cálculos, cómo se determina la sección transformada de un muro? Ya, primero tomamos en cuenta la relación entre el SE, que está acá en la fórmula, N es igual a SE sobre EM, y esto nos da la relación entre, no re- bueno, este de acá nos da una relación, que acá lo tenemos, que es 6.11 por 0.23, que nos da un total de 1.40, ¿no? Y lo ¿Qué representaría el multiplicamos. punto 23, Wilson? Disculpe, ingeniero. ¿Qué representaría el punto 23 ahí? El 0.23 Eh, es el espesor de la columna y de muro, ¿no? 0.23. ya todos los muros son de 23 centímetros en su Sí, proyecto. de 0.23, ingeniero. Ese de aparejo de cabeza. Ya. Sí. Y lo Siga. multiplicamos por el espesor, ¿no? Siga, por favor, siga. Ya, ya, le decía de que eso de ahí lo sacamos por fórmula, que lo tenemos acá, ¿no? Entre el n, que es igual a S sobre M, que acá lo tenemos, que es 6.11 por 0.23, que nos da un total de 1.40. Prosiga, por favor. A ver, ya, luego sacamos la longitud transversal de este mismo elemento, que es que acá lo tenemos también, la longitud total de los muros, tanto perpendiculares, y de ahí según la norma, nos guiamos, Wilson, ingeniero. el B1, B2, B3, B4, B5 que han calculado acá, ¿qué estaría representando? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. O sea, te estoy Ah, ya. preguntando qué representaría B1, B2, B3, B4, B5, B6. Ya, esto de acá está representando la longitud de muros que tenemos, ¿no? Ah, bien, Wilson, bien, déjalo ahí nomás. De acuerdo a lo que más o menos puedo interpretar, solo tienen un muro con muro transversal, porque el resto no hay aporte de los muros transversales, ¿no? No sé si será correcto eso. Vanessa, ¿me escucha? Ya creo que tiene, ya bien, bien, no se preocupe. Bien. Medina Octavio, creo que no. Octavio, ¿me escucha? Octavio. Ingeniero. Muy bien. La ecuación que tienen acá, que estoy remarcando, permite calcular la rigidez de un muro. ¿Bien? Pero esta rigidez parte de un hecho, de que el muro está empotrado en su base y libre de deformarse en el extremo superior. Es decir, libre para desplazarse y libre para girar. Bien.
Ese es digamos, fruto de este supuesto sale esta ecuación, ¿no? Bien. ¿Qué representaría en esa ecuación el valor de alfa? Es el ángulo resultante después de haberle metido nuestro respectivo K lateral, ¿no? Nuestra rigidez lateral en el elemento. No es ningún ángulo, porque si no, si fuese un ángulo, imagínate, multiplicas digamos, ese ángulo por la altura y otras variables, simplemente, ¿qué te resulta de medir? Multiplicar 20 grados por 5 metros, pues no, simplemente, absolutamente nada, ¿no? Porque no se pueden multiplicar, tienen diferentes, o en este caso no habría una unidad digamos, convencional que permita leer el producto de estos grados por algo, ¿no? Bueno, pero el alfa en sí, bueno, mejor dicho, sí, error mío. Tal y como lo habíamos visto en las diapos más adelante, es el resultado de la fórmula es adimensional en realidad. Así Ahí, es. Ahora, dime cuánto es, pero no tiene unidad de lo que es. ¿Y qué significa acá? el IY, El E. ese es el módulo, es un módulo de rigidez del muro. Es módulo de Módulo la... que es del material, ¿no sería? ¿Y G qué representa? Uno es el módulo de rigidez del muro, ¿no? Y el otro es el rigidez del muro de albañilería y de concreto respectivamente. ¿El qué? O sea, ambos son módulos. El GM es el GM es el del muro y el E depende, son los módulos dependiendo, ¿no? Si es ese el de concreto y si es el M el del muro de albañilería. ¿Qué significa E y qué significa G? O sea, bien, lo dejamos ahí. Bueno, Ramírez Montoya en Yorca se encontrará. Sí, sí había fallecido el abuelito, en realidad, sí me comuniqué con la señorita. Y bueno, y Ángel, ¿me escucha Ángel? Muy bien. Entonces, mira Ángel, esta es una ecuación que permite calcular de manera aproximada la rigidez longitudinal del muro, bien, asumiendo que el muro está en estas condiciones, ¿no? E es el módulo de elasticidad del material del cual está hecho el muro, la rigidez axial del muro, el material del muro, ¿sí? G es el módulo de corte, la rigidez al corte del material, ¿sí? Y este factor alfa es un factor que relaciona la distribución de los esfuerzos cortantes en la sección transversal, ¿no? Que ustedes deben recordar que para una sección rectangular el valor de alfa es 1.2, que para una sección en T el valor de alfa cambia. Bueno, entonces por ahí va el asunto, ¿no?
Y le pregunto, o sea, esta es una ecuación muy aproximada, ¿no? Porque la condición real del muro es que a nivel de cada techo, si lo dibujo así en elevación, a nivel de cada techo, en este techo, el muro sí tiene restricción al desplazamiento y restricción a la rotación. Hay una pequeña restricción a la rotación. Entonces, eso va, digamos, a cambiar sus condiciones de borde y simplemente el valor real de K va a ser diferente, ¿no? Eso creo que queda, no sé si claro, porque esto se está considerando como un elemento aislado, como si todos los muros estuviesen aislados, trabajando de manera independiente, pero en realidad lo real es que los muros están ligados a nivel del techo por medio de las vigas que los van uniendo, ¿no? Ya sea a otros muros o tal vez a columnas, ¿no? ¿Sí? Eso creo que, no sé si mi descripción es la más apropiada. Entonces, si parto de esto, que es un valor aproximado, la pregunta sería, ustedes tienen su modelo estructural, ¿bien? Su modelo estructural acá, ¿bien? Han elaborado su modelo de pórtico plano, ¿bien? Inclusive tienen su modelo con elementos finitos, ¿no? ¿Sí? Y inclusive por acá ustedes han efectuado el cálculo de la irregularidad altura denominada piso blando, ¿no? Y ¿dónde está por acá? Bueno, en algún sitio estaba por acá. No sé. Y para hacer el cálculo de esa irregularidad han calculado o han determinado digamos, el desplazamiento relativo de un entrepiso, ¿bien? Y luego tienen el cortante de entrepiso, han dividido el cortante de entrepiso entre ese desplazamiento relativo, ¿bien? Y han obtenido la rigidez de ese entrepiso, ¿no? Esta rigidez de acá. Entonces, han hecho esto, ¿no? Es decir, han dividido, supongo, esto tendría que revisarlo, el cortante entrepiso entre el desplazamiento relativo de ese entrepiso, es decir, delta I menos 1. ¿Bien? Y con esto tienen la rigidez relativa de ese entrepiso. ¿Bien? Entonces, bueno, y esta rigidez relativa de entrepiso viene a ser obviamente la sumatoria de las rigideces de todos los ejes estructurales en una determinada dirección. Pues no sé si logran entender. Estoy hablando demasiado fuerte, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta va en ese sentido, ¿no? Si ustedes tienen su modelo estructural, ¿bien? O sea, tienen la posibilidad de calcular los desplazamientos relativos de entrepiso, se podrá o se puede, a través del uso del modelo estructural que tienen y de la información que el mismo les proporciona, se puede determinar la rigidez lateral de cada eje estructural. Y si es así, ¿cómo se determinaría, ¿no? No sé si mi pregunta es clara, Ángel, o necesitamos hacer las aclaraciones respectivas, ¿no? Sí, no sé si me entienden, o sea, aquí están calculando de manera aproximada la rigidez lateral de cada muro, asumiendo que cada muro trabaja de manera independiente, y eso no es cierto, ¿no? Los muros están, digamos, trabajando de manera conjunta, están ligados a través del diafragma rígido. Y bueno, entonces, si esto no me da, lo real es que a nivel de cada techo, insisto, el muro tenga restricción a la rotación y restricción al desplazamiento, ¿no? Entonces, si es así, su rigidez lateral se va a incrementar con respecto al valor que ustedes están determinando acá, ¿no? ¿Sí? Insisto, entonces, si ya tienen el modelo estructural, tienen la posibilidad de calcular desplazamientos relativos o desplazamientos del edificio, cómo pueden implementar o usar el programa para que a través de él
puedan determinar la rigidez lateral de cada eje estructural. Y si ustedes tienen la rigidez lateral de cada eje estructural, luego van a estar en condiciones de determinar la ubicación del centro de rigideces con una mayor precisión. ¿Qué dices, Ángel? Esto no aparece en la norma, Ángel, te comentaré, esta ecuación no aparece en la E030, o sea, no. Pero Ángel, creo que la pregunta no se entiende, es decir, yo estoy preguntando, indagando si ustedes están en condiciones de que ya tienen su modelo, tienen sus fuerzas inerciales aplicadas, tienen la posibilidad de calcular desplazamientos, ¿sí? O sea, cómo pueden utilizar la herramienta, en este caso el programa que están usando, que creo que es el SAP 2000, cómo pueden, digamos, utilizar, cómo deben utilizar este programa, el SAP 2000, a fin de que con la ayuda de los resultados que pueda proporcionarle este programa, determinar la ubicación del centro de rigidez. Creo que es demasiado, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, si vamos a cosas más elementales, Ángel, ¿para qué necesitan ustedes aquí definir el centro de rigidez? ¿Qué utilidad le van a dar en el desarrollo del trabajo al cálculo del centro de rigidez? A ver, me dice, a ver, nuevamente disculpe que no lo escuché muy bien, está hablando muy despacio, ¿no? Ya, ya. Y dígame, la ubicación del centro de rigidez, ¿no? Bueno, la ubicación del centro de masa sí creo lo tenemos más o menos claro, ¿no? Pero el centro de rigidez, eh, mm, ¿lo han ingresado al programa? No sé si me entiende, es decir, es un dato que necesita que se ingrese al programa. O sea, el programa requiere que ustedes le ingresen el centro de rigidez. ¿Sí? Así, o sea, ustedes han definido en el programa que aquí está el centro de rigidez y el programa necesita este dato para que pueda operar. O al programa solamente le damos la ubicación del centro de masas y las excentricidades accidentales. Por eso les decía, ¿cuál es la utilidad que le van a dar al cálculo del centro de rigidez, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad le pueden dar? ¿Sí? No sería solamente cuestión de definir la ubicación del centro de masas y luego la excentricidad accidental, porque el centro de rigidez es una propiedad que el programa mismo lo va a determinar. ¿No? Creo que la ubicación del centro de rigidez no se define en el programa, no hay que darle, ¿no? Lo que hay que darle es el centro de masas y la excentricidad accidental. Luego ya internamente el programa ensambla sus matrices y todo lo que tenga que hacer y va distribuyendo las fuerzas inerciales de forma proporcional a la rigidez de cada elemento y a su ubicación
con respecto al centro de rigidez. Aquel elemento que tenga mayor distancia con respecto al centro de rigidez tomará mayor fuerza cortante introducida por el giro de la edificación, ¿no? Bueno, en todo caso, Ángel, ¿cómo define el grupo centro de rigidez? ¿Qué vendría a ser para el grupo el centro de rigidez? Disculpa, un poquito fuerte, es que no se te escucha muy bien, Ángel. Ya es el punto de aplicación de la resistencia a cargas laterales del edificio, es lo que usted está diciendo, ¿no? Bueno, más o menos por ahí está la definición. Sí, sí. Aquí el punto donde se aplica, donde se considera aplicada la resistencia al desplazamiento que ofrecen todos los elementos estructurales. También dicen que es el punto que solo sufre traslación y que alrededor de ese punto giran los otros puntos que conforman el edificio o los nudos que conforman el edificio, ¿no? Entonces hay un montón de definiciones ahí que se pueden aplicar, ¿no? Bueno, entonces aquí igual miren, yo necesito tener el cálculo detallado, ¿sí? Detallado significa pues tener los datos que me puedan servir digamos, para poder comprobar o verificar que se están haciendo bien los cálculos. Supongo que aquí han considerado las alturas tributarias y las cargas estas están sin acumular, corresponden solamente al entrepiso en cuestión, supongo, ¿no? Bien. Ahora, por acá han definido sus espectros, las características que necesitan para, digamos, el análisis estructural, la ubicación del centro de masa, sus excentricidades, y si pudiese hacer por acá uno que otro dibujito sería fenomenal. Esto de acá, ¿qué utilidad le van a dar? Sería fenomenal, ¿no? Saber qué utilidad le van a dar a la al cálculo del centro de rigidez, ¿no? En el peso del edificio, que tengo mis dudas por ahí, pero cuestión de que ustedes me indiquen. Y el último techo pesa 143 toneladas, ¿bien? Y el primer piso 115 toneladas. O sea, si yo tomo en cuenta las alturas tributarias, ¿bien? Puedo llegar a una conclusión muy elemental, ¿no? Que en el último techo, la altura tributaria, ¿no? La altura tributaria es menor que en los otros techos. Hay menor peso, entonces, ¿por qué sale 142? Bueno, tal vez por aquí esté el peso de la estructura del tanque. Sí, pero ya tanta diferencia, 32 toneladas, 30 toneladas, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, es cuestión de verificar esto, ¿no? Puede ser. Se supone que el tanque elevado lo van a modelar como un apéndice, y, ¿no? Supongo, o lo pueden incluir dentro del modelo estructural como tal, ¿no? Creo que debería ir dentro del modelo, ¿no? Bueno, este es un periodo aproximado, no es un periodo real porque sale de hacer un cálculo muy elemental, ¿no? Y aquí, como Medina explicaba, bueno, supongo, bueno, no tengo voy a tratar de abrir el archivo, no sé si por acá está ¿no? Aquí debe estar bien, aquí hay ductos, aquí hay un ducto, solo hay un ducto, ¿no?
el ducto de la escalera. Bien, tienen el ducto de la escalera y el ducto de este patio, que no hay mal, ¿no? Eso es lo que estoy viendo ahí. Aquí esto sería así, ¿no? Este es el ducto de la escalera, ¿bien? Y este es el ducto del patio. Bien. Entonces, el concepto de la irregularidad en planta hay dos, ¿no? Que son esquinas entrantes. Esto clasifica como una esquina entrante también, ¿no? Y de acuerdo a lo que indicaba Medina, sí presentan esquinas entrantes, porque creo que cuando hacía un cálculo por acá, si no está acotada esta dimensión, si dividimos la longitud de este corte o de esta entrante que tiene la planta de la edificación entre 7, no sé si luego generará que clasifique esto como esquina entrante, ¿no? Ahora, lo otro de las aberturas del techo tiene que ver con las aberturas interiores, ¿no? Si esta abertura de acá, si el área de esta abertura es mayor o menor que el 50% del área techada, entonces hay que diferenciar lo que son esquinas entrantes de lo que son las aberturas. Tal vez lo de acá pueda clasificar más como una abertura, ¿no? Porque es parte de, esa abertura es parte de la edificación, ¿no? Pero es una abertura que tiene una ubicación, bueno, esquina, ¿no? Entonces hay situaciones de la norma que no están muy claras, porque una cosa es que la abertura esté en la región central y otra cosa es que la abertura esté por acá, ¿no? Entonces, ¿dónde es más peligrosa la presencia de esa abertura? ¿Cómo considerar si esa abertura, digamos, reduce o no la rigidez del diafragma, ¿no? Entonces, aquí hay algo que, no sé, creo que igual indicaba que presentaba cierta irregularidad, por lo tanto, el valor de IP no debe ser 1, sino diferente de 1, ¿no? Al menos es lo que logré entender, ¿no? Entonces, aquí tienen este concepto de la discontinuidad del diafragma. Bien. Entonces, aquí tiene que ver con la sección transversal D, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ustedes dividen toda esto es como si fuese la sección bruta y luego a esa sección bruta le van quitando estos pedacitos, ¿no? Igual, la sección bruta y a esa sección bruta le van descontando este pedacito, ¿no? Con eso pueden ir viendo si la estructura tiene esa discontinuidad de diafragma o en el caso si tiene una abertura muy grande que reduce significativamente la presencia de, ¿no? Bien. Aquí está descrito claramente el asunto, ¿no? En cuanto a los pesos, bueno, no hay creo, problema, ¿no? Entonces habría que verificar si esto se mantiene en 1 o diferente de 1, ¿no? Esto tendría que ser un poco legible. Esto supone que es una captura del trabajo, ¿no? Entonces ahí debe estar en el trabajo más legible. A ver, excentricidad total, cortante entre piso, el cálculo del momento de volteo. Bien, entonces este es el momento de volteo, se supone. A ver, dice cálculo del momento de volteo. Este es para calcular el factor de seguridad al volteo, que bueno, no estaría indicado por acá, ¿no? Solo han calculado aquí el
momento de torsión en cada uno de los entrepisos, considerando tanto la excentricidad en X como la excentricidad en Y, ¿no? Aquí tienen el espectro de aceleraciones. Insisto, estas cantidades tienen que ser visibles. Seguramente en el trabajo ya está, ¿no? Aquí me parece que hay que definir la presencia de un nudo. Acá también nudo, 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 igual acá nudo, para que, digamos, luego los desplazamientos relativos de entrepisos se calculen en las esquinas de la edificación. No sé en qué nudo habrán tomado como referencia para calcular los desplazamientos en esta esquina, ¿no? Bueno, aquí igual, o sea, tengo dificultades para poder visualizar las cantidades. Y no hay por acá la tablita esta donde estaban los porcentajes de masa participante, ¿no? No hay, no se ve si se llega al 80, al 90% de la masa participante como corresponde, ¿no? La mayor masa participativa en el eje X se da en el segundo modo, eso sí lo tienen descrito acá. Este debe ser el porcentaje de masa participante, ¿no? Y... Ingeniero, esa es la... Entonces, si está en el segundo, o sea, debería quedar entre el primero y el segundo, ¿no? Bueno. Esto es con elementos finitos, con pórtico plano, el asunto cambia. Masa sísmica, ese es el peso. La masa en X, la masa en Y, la masa alrededor del eje Z. Está, ¿no? Estas deben ser. Supongo. Hay que calcular las masas traslacionales y el momento de inercia de masa rotacional, ya eso tiene que estar también descrito. Las derivas de entrepiso es aquí mi preocupación. Recuérdense que las derivas de entrepiso deben calcularse considerando los desplazamientos en las esquinas de los edificios, ¿no? Aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? Entonces hay que tener nudos que nos permitan definir los desplazamientos de esas esquinas. A ver. Se supone que estos, a ver, este shear en X debería ser el cortante de entrepiso, ¿no? El cortante, el último entrepiso. No sé si puede ser con sismo moderado o sismo severo, pero a ver, aquí es 21.37 y en sus cálculos el cortante de entrepiso en ese nivel está. El cortante de entrepiso. El cortante entre piso es 45. No está bien eso, no está bien. Es que aquí lo que están haciendo es lo siguiente, ¿no? Están tomando, y es la recomendación de la E030, me parece, tengo aquí a la mano la E030, y bueno, acá creo que está lo de la irregularidad, ahí está, ¿no? Dice, existe irregularidad de rigidez, ¿cuándo?
en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediatamente superior, o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores. Y luego se indica, oye, mira, la rigidez lo puede determinar como la razón entre la fuerza cortante entre piso, el cortante entre piso, y el correspondiente desplazamiento relativo del centro de masas, ambos evaluados en la misma, para la misma condición de carga, ¿no? Es decir, sismo en X, sismo en Y, ¿no? Entonces, el cortante entre piso, en la dirección X y en la dirección Y, es como 42 toneladas, ¿no? Porque se supone que si hacen un análisis con sismo moderado, suman los cortantes de todos los elementos en una determinada dirección y les debe dar aproximadamente el cortante de entrepiso. Y este desplazamiento, ¿dónde está el desplazamiento? No hay desplazamiento acá, ¿no? Aquí está el drift. Entonces les debería dar la rigidez de ese entrepiso. En 1.373.34 entre .00075. 28, ahí está bien. ¿No? Está bien acá. Pero sí tengo mis dudas con respecto al cortante entrepiso, ¿no? Es el cortante entrepiso entre la deriva de entrepiso. Es decir, el edificio va a tener esta deformación, ¿no? Delta 1, delta 2, delta 3. Este desplazamiento relativo delta 2 menos delta 1 lo genera el cortante de entrepiso de acá. Este desplazamiento delta 3 menos delta 1 lo genera el cortante de entrepiso de este nivel, ¿no? Y este delta 1 lo genera el cortante del primer entrepiso. Entonces, no sé, pues, o sea, si esto lo revisan también, ¿no? Y aquí en lo que es piso débil, en realidad aquí, ayer comentábamos, ¿no? O sea, ya ustedes, lo que hemos ido avanzando con el curso, ya están en condiciones de calcular el cortante resistente de todos los muros en un determinado entrepiso, ¿no? Entonces, esto ya lo tienen, ¿no? Y este cortante resistente, les decía, depende de la resistencia de la albañilería, depende del valor de alfa, ¿no? Depende de L, y depende de la carga axial, ¿no? De todos estos valores depende la resistencia al corte. Esto ya lo pueden estimar ustedes, ¿no? Porque, digamos, o en su defecto dicen, oye, la resistencia al corte del muro solo es función de su área de corte, L por T. Bien, pero esta es una aproximación muy gruesa, ¿no? Porque no solamente depende de la sección de corte, sino de otras variables. Y al final quedaría, si toman lo de acá, quedaría en comparar las áreas de corte de cada uno de los entrepisos, ¿no? Es decir, del entrepiso superior versus el entrepiso inferior, y así sucesivamente, a fin de cumplir con lo que dicen acá, pues, ¿no? ¿Dónde está? El piso débil, existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia en entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediatamente superior. Entonces, si toman como referencia las áreas de corte, entonces, si dicen, oye, mira, la resistencia al corte depende de esto de acá, al final lo que me queda es comparar el área de corte de un entrepiso con respecto al área de corte del otro entrepiso. Y como todos los muros se proyectan en altura, entonces, bueno, simplemente las áreas de corte son las mismas en todas y no va a haber problema de piso débil. Pero eso, insisto, es un análisis muy, muy elemental, en el cual se considera que la resistencia al corte solamente es dependiente de la área de corte del muro. Pero si hacen este análisis, probablemente tengan valores un poquito diferentes y más
más concisos, más congruentes, ¿no? Ustedes tienen ya para cada muro su cortante actuante, tienen su momento actuante, pueden calcular el valor de alfa, tienen la carga axial, entonces pueden, para el sismo que están analizando, pueden definir cuánto vale el cortante resistente. Entonces, y ahí sí tienen una medida un poco más precisa, ¿no? Dice, oye, comparan el cortante resistente del primer entrepiso con respecto al segundo, del segundo con respecto al tercero, del tercero con respecto al cuarto, y el cuarto con respecto al quinto, ¿no? En fin, eso sería tal vez una medida un poco más plausible y más efectiva, ¿no? Bueno, albañilería se puede hacer eso, ¿no? En otro tipo de edificaciones tal vez el asunto se complica un poco más, ¿no? Les decía ayer que los edificios de concreto reforzado, igual lo que se mide es la resistencia al corte de todos los elementos de un entrepiso. Entonces la resistencia al corte de una columna depende del F'C y depende de la cantidad de estribos. De un muro depende del F'C y depende del refuerzo longitudinal que tiene él. Entonces, como que ahí se complica y lo que hacen la mayoría en esos casos es, para verificar este piso débil, lo único que hacen es considerar que la resistencia al corte de los elementos depende del área de corte del elemento, ¿no? Es decir, del producto de L por T. Lo de acá me parece fenomenal porque se ha hecho el cálculo, está bien, eso está bien, ¿no? Y luego llegan a la conclusión que no hay necesidad de considerar esto porque la misma norma indica que si la máxima deriva de entrepiso es menor que el 50% del límite permitido, entonces no hay necesidad de analizar o considerar la posibilidad de irregularidad torsional. Pero sí es prudente que lo calculen y lo deben hacer tal y cual han hecho sus compañeros, a fin de que quede consignado como corresponde, ¿no? Bien. Muy bien, entonces eso es con respecto a las diapositivas y con respecto al informe. Insisto sobre la idea de que el informe tiene que ir adecuándose a los lineamientos que se han publicado. Tienen su índice, bacán. Aquí, recuerden, hay que incluir ya el primer avance, que tiene que estar bien pulidito ya para que no tengan dificultades más adelante de querer insertar el primer trabajo y no está completo, ¿no? Y acuérdense que el índice tendría que adecuarse también a los lineamientos, no se indican estas cosas, ¿no? Entonces, en el lineamiento ahí está el índice que debemos considerar. Entonces, y ahí había dicho que, les había comentado que lo referido a la memoria de cálculo, ¿bien?, debe desarrollarse en un ítem que dice análisis de resultados, no sé qué. Los resultados, ¿no? Aquí deberíamos desarrollar la memoria de cálculo, ¿no? Entonces aquí está el índice, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir viendo el trabajo, ¿no? Por aquí hay cosas interesantes, he visto hace rato esto de acá del ISC 360 no corresponde, ¿no? Porque para acero sigo insistiendo que hay que separar la memoria de cálculo del marco teórico y que debe haber un cálculo detallado. Es decir, bien, van a presentar los resultados en una tabla, no hay problema, pero tienen que detallar al menos una línea en X, una línea en Y, para que lea el documento simplemente tenga la posibilidad de entender los cálculos que ustedes están efectuando. Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Aquí basta con calcular la propiedad seccional de un muro en X, de un muro en Y, bien detalladito como corresponde. El resto ya se presenta en las tablas, ¿no?
Le va a avanzar así. No, la placa de concreto no hay necesidad de generar sección transformada, ¿no? Solamente se hace el concepto de sección transformada en aquellos elementos estructurales cuya sección transversal tienen dos materiales diferentes, ¿no? La placa se va a representar como un elemento lineal, ¿eh? Y con sus propiedades mecánicas que corresponden al acero, el EC y el GC, ¿no? No sé si eso, por acá veo que han tomado M y G sub M, no sé si eso será correcto, ¿no? Yo le recomiendo al grupo que escoja los dos muros, los que a su vez son los más difíciles de calcular las propiedades geométricas, y eso lo describan al detalle aquí tal y cual están haciendo, y el resto ya lo coloquen en unas tablas, ¿no? Y estos cálculos lo incluyen en la parte de los anexos para efectos que no se pierdan, ¿no? Aquí el cálculo del centro de masas. Igual acá, si es posible, traten de colocar gráficos, figuritas que puedan servir de apoyo al entendimiento del trabajo, ¿no? A ver, entiendo yo la necesidad de calcular la ubicación del centro de rigidez cuando se pretende hacer un análisis manual, ¿no? Manual, o sea, el análisis manual puede ser un análisis aproximado o puede ser un análisis refinado con uso del apoyo de las rigideces laterales, de esta técnica o del método me va el nombre, el método de la rigidez o el método de la flexibilidad, ¿no? Sí. Bien. Pero para el análisis computacional no se necesita el centro de rigidez. Entonces, por eso le preguntaba, ¿qué uso le van a dar a lo de acá? Bien, van a calcular, yo sé que aquí está el centro de rigidez, que aquí está el centro de masas, que la distancia entre aquí y acá es la excentricidad estática, que eso hay que sumarle la excentricidad accidental para tomar en cuenta la incertidumbre que se tiene con respecto a la ubicación tanto del centro de masa con respecto al centro de rigidez, pero eso es, insisto, para hacer un análisis manual. Si lo calculan, sí, calculenlo, está bien, o sea, me parece que es correcto, pero traten de darle luz, porque si vamos a calcular algo y luego no lo vamos a usar, no tiene sentido, ¿no? La masa sísmica, dice acá, el peso, que ya, pero no veo por ningún lado la masa. Entonces aquí hay que calcular las masas, supongo, pues, ¿no? Porque dice masa sísmica, ¿no? Aquí están. Esto es la irregularidad, aquí creo que tienen alguna dificultad, hay que mejorar acá. Ve, aquí hay 0.43. Y si aquí es irregular, y luego ¿por qué consideran regular, no? La irregularidad es un concepto que no tiene direccionalidad, ¿no? Sobre todo la irregularidad en planta, tal vez la irregularidad vertical, ¿no? En elevación, la referida, por ejemplo, a
piso blando, piso débil, sí se puede tener direccionalidad, porque ahí uno va definiendo la resistencia y la rigidez en cada dirección, ¿no? Pero, digamos, el resto de irregularidades como que resultan adimensionales y no tienen un sentido definido, ¿no? Acá sí, como están tomando 0,90. No, disculpen, esta es la descripción del caso. Insisto, aquí hay que diferenciar el marco teórico de los cálculos, ¿no? Los cálculos obviamente tienen que tener, así como están haciendo sus compañeros, una continuidad en la descripción del tema, pero hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Este es todo el marco teórico del cálculo de las irregularidades y aquí están aplicando, ¿no? No hay irregularidad geométrica vertical, no hay desalineamiento, eso no. Aquí está el cálculo de las masas, ¿no? Bien. Rotacionales, muy bien. Aquí están usando el teorema de los ejes paralelos. Bien. Y hay que enriquecer un poco el trabajo con el agrego de imágenes, dibujitos que digamos, permitan a cualquier otro entender rapidito el asunto, ¿no? Acá, esto es definiendo el modelo estructural. Bueno, aquí están definiendo el modelo con elementos finitos, ¿no? Bueno, no entiendo por qué tienen que ponerle carga viva. El asunto es el siguiente, ¿no? Nosotros estamos haciendo el análisis por cargas laterales, ¿no? Necesito las fuerzas inerciales, las masas en X, las masas en Y y el momento de masa rotacional con respecto al eje Z, ¿no? Necesitamos el espectro de aceleraciones, no sé. Pero esto de acá no, porque ya, digamos, el cálculo por cargas de gravedad ya se ha efectuado, disculpen, a través de las áreas tributarias. Lo que pasa es que ustedes están usando el programa para calcular las masas, las fuerzas inerciales, y cuando comienza a revisar el programa, lo que quiero encontrar es la coincidencia entre lo que ustedes han calculado y lo que están consignando. No sé, yo voy a revisar, me voy a poner el centro de masas, a ver, aquí está. Esto es lo que calculó. Bien, pero no coincide. Entonces, no, aquí hay algo raro. Voy a ingresar a cuánto sale su fuerza inercial acá. Pero en su cálculo dice diferente, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que tener cuidado, ¿no? O sea, el programa ahorita lo estamos usando para hacer análisis por cargas laterales, en el entendido que el resto de cálculo, la ubicación del centro de masa, la ubicación del centro, no sé, ¿no? Las fuerzas inerciales, las masas, todas esas las están calculando ustedes, ¿no es cierto? El análisis por carga vertical ya se hizo con el uso del programa. Ahora que me digan, mire, yo lo que voy a hacer es un análisis también considerando, introduciendo los datos al programa y luego lo voy a comparar, es otra cosa, ¿no? Pero si quieren, digamos, de algún modo ahí agilizar el proceso, dejando que el programa efectúe todo, en esta etapa todavía no lo vamos a permitir, ¿no? Tal vez ya en otra etapa, sí, pero ahorita no, o sea, insisto, o sea, toda la información tiene que ser consistente y congruente, o sea, voy a revisar lo que ustedes consignan en el modelo y lo que aparece en la descripción de sus cálculos. Si no hay coincidencia, bueno, voy a tener ahí que tomar
tomar alguna decisión que no creo les agrade, ¿no? Insisto, pero si ustedes van a colocar, o sea, tienen, bueno, que no está mal, ¿no? Decir, voy a agregar, voy a hacer mi análisis con la ayuda del programa, bien. Entonces, con la ayuda del programa van a calcular ustedes la ubicación del centro de masas, el programa lo calcula, bien. Con el programa van a calcular sus pesos por cada entrepiso, el programa les ayuda, van a calcular sus masas, ¿no? Sí, sí, bien. Eso es lo que le da el programa, pero lo que yo calculo es esto. Entonces, muy bien, yo tengo esto y el programa me da esto. Entonces, ¿por qué hay la diferencia entre uno y otro? Eso le da el valor agregado al trabajo y ahí sí aceptaría, digamos, el asunto y tendría un puntaje mucho mayor que el resto, ¿no? Entonces, parte del ingreso del modelo, seguimos por acá, aquí supongo que están cosas bien. Supongo que sí hay nudo por acá, ¿no? Eso supongo, así que debe ser así. Deben haber nudos en las esquinas. Ahí está, ¿sí? Este nudo de acá no, porque no forma parte de la edificación, ¿no? El edificio es todo esto, ¿no? Ese nudo no está ligado al diafragma rígido. Y los desplazamientos hay que calcularlos en las esquinas del edificio. Por acá están los irregular en altura. Bueno, aquí como que hay una cuestión de análisis de lo que han hecho por acá, pero esto debería tener un orden, ¿no? O a ver, capaz sí está bien, está bien. Claro, o sea, primero asumen y luego verifican y al final ya tienen que dar los resultados de los cortantes, de los momentos en el muro. Bien, eso me parece que está bien. Entonces, el grupo tiene como denominación Ingenio estructural, ingeniero. ¿no es cierto? Bien, voy a ponerlo acá. Bien. Ingenio. Estructura. Bien, listo. Vamos con lo primero. A ver, no encontré en el desarrollo del trabajo un marco teórico que sustente el modelo estructural. No hay absolutamente nada, ¿no? Han descrito bueno, ya han dibujado el modelo estructural, ¿sí? Pero no hay una descripción de, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estoy mencionando, en cuál de esos niveles se ubicaría, ¿no? Conoce y aplica, que creo que sí lo han hecho, conoce, aplica y analiza. No sé, por ahí en la exposición Medina trataba de hacer uno que otro análisis y comparaciones que me parecían interesantes, ¿no? Conoce, aplica, analiza y explica. ¿En cuál de esos niveles se encuentra? ¿Qué dice Medina? Bueno, en lo más de lo posible, trato de explicar todo lo más detallado posible. Quizás se me haya ido por ahí No, está algunos de... bien, la exposición no está mal, no sé, la exposición no está bien, sino que hay una que otra cosa que obviamente se nos va y eso es normal, ¿no? Pero sí, ya de una vez entrando en la calificación propiamente dicha, ¿en qué nivel el grupo cree que se encuentra, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? O sea, es decir, conoce y aplica, yo creo que medianamente ahí están, ¿no? O sea, ahora conoce, aplica y analiza. Podría decir que
quizás más arriba, o sea, más arriba del 2 del parámetro 2 creo que sí estamos por arriba del parámetro 2. Hemos estado verificando la norma, explicándola en el margen de lo posible, quizás ahí con algunos errores, pero que ya en el avance del curso pues Claro, lo pero, vamos. o sea, que si hacemos ahí, les decía que no hay un fundamento, o sea, lo que han hecho es, por ejemplo, el dibujo del modelo estructural no es gran cosa, ¿no? Pero no está el fundamento de ello, ¿no? Bueno, no sé, pues yo creo que ya, digamos, hacer 6 puntos, ¿no? En el segundo, ¿en qué nivel se ubicaría? Mm, pues leyendo la rúbrica, hemos cumplido con el primer puntito, el segundo en cuanto a categorización de edificio igualmente. Mm, disculpe, ya no veo la pantalla, ingeniero. Ah, ya, disculpa, no, sino que ahí está. Lo pongo un poquito más grande para que lo vean. ¿Han relacionado ustedes la pertinencia del sistema estructural con la categoría de ubicación de la edificación? Bueno, es pertinente el sistema, pero hay que indicarlo, ¿no? Porque es parte de las exigencias de la E030, ¿no? Eh, también la pertinencia en cuanto a las irregularidades que presenta la edificación con la categoría y ubicación de la edificación, que sabemos que es pertinente, ¿no? Por supuesto que es una edificación común ubicada en la zona sísmica 4, entonces se puede aceptar cierto nivel de irregularidad, pero no irregularidades extremas, ¿no? Pero Yo eso hay diría, que indicarlo, ¿no? Hay que indicarlo en el documento. Eso no está, ¿no? yo me atrevería a decir intencionalidad, pero hay datos en los que nos hemos equivocado. No, Entonces, mira, yo creo que el error en el cálculo no les debe quitar, ¿sí? O sea, no se puede equivocar en el cálculo, pero lo que sí debería estar ahí, al menos en el documento y sobre todo en el documento, ¿no? Debería indicarse, ¿no? O sea, ya me equivoco, pero ahí está y seguramente alguien se da cuenta, me va a corregir, ¿no? Pero mira, eso tiene que ver con el modelo estructural. El modelo, o sea, una cosa es dibujar, ¿no? Yo me contrato a un joven de Celsico y le digo, dibújame esto en el AutoCAD, lo dibuja, ¿no? Le enseño a modelar, lo modela, ¿no? Bien. Pero nosotros no somos estudiantes de una carrera técnica, somos estudiantes de una profesión de ingenieros civiles, entonces nosotros tenemos que tener el sustento de las cosas, ¿no? Entonces vamos en el punto 2, que ya de una vez definan ustedes en qué nivel están, ¿no? Tomando en cuenta lo que acabo de decir, hay cosas que no han pasado del nivel 1, ¿no? A ver, ya. Apúrense porque miren, son las 9:10, ya creo que la clase ha terminado hace rato, ¿no? Y sus compañeros necesitan también presentar su trabajo, ¿no? Bueno, creo que considerando ingeniero todo lo relacionado a lo que usted está diciendo, nos encontramos en el punto 2, pues, ¿no?
Pero, insisto, amigo, o sea, no han hecho, pues, o sea, no están, ¿no? Es decir, mira, no han hecho esa pertinencia entre digamos, la categoría de la edificación, de la ubicación y el sistema estructural o el tipo de irregularidad, ¿no? Está por ahí, digamos, bien avanzado el trabajo, sí, eso no lo puedo negar, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cuánto sería, dígame, para poder avanzar? Bien, arriba miren que en realidad he sido muy también exagerado al ponerle 6, ¿no? Porque, como mencionaba, no hay no hay el sustento, ¿no? Bien, a ver, ¿cuánto sería acá? Yo creo que un 5, tomando en cuenta que arriba me he exagerado, ¿no? Bien, entonces queda esa calificación, igual que al resto de los grupos, o sea, si digamos, creen pertinente, pueden levantar la calificación, eh, editando, modificando, agregando, editando, como se llame, su avance, ¿ya? Bien, a ver, jóvenes, no sé si algún grupo está por ahí, y lo que les pediría es rapidez para poder hacer la presentación del avance, para salir al menos con